Buenos días a todos, soy Sergio Cancelo, voy a ser el moderador de este webinar, primer webinar que hacemos sobre teletrabajo. A mí la verdad es que me gusta decir más sobre trabajo distribuido porque creo que no estamos en un modo teletrabajo, estamos en un modo survival. Y antes de empezar, explicaros un poco, bueno, las reglas del webinar o cómo va a funcionar, ¿no? La duración del webinar está estimada en 1 hora, hora y cuarto. Tenemos 2 tipos de roles, panelistas y participantes. Los participantes, que sois vosotros principalmente, no tenéis cámara encendida y en principio estáis en mute. Para ello tenéis 3 formas de participar con nosotros e interactuar. Una, como ya estáis haciendo, es a través del chat. Desde aquí tenemos un equipo que estará pendiente del chat e irá respondiendo a todas las dudas o consultas que nos queráis hacer a través de este canal. Igualmente tenéis abajo una opción de preguntas y respuestas. A través de esa opción podéis hacernos todas las preguntas. Mi compañera Deli y yo estaremos pendientes. Podemos contestarlas a través de ese canal o bien podemos lanzar algunas de vuestras preguntas tanto a los 2 panelistas que me acompañan y así hacer mucho más interactiva esta sesión. Y por último hay una opción que es levantar la mano, por ejemplo Melissa la tiene levantada. Vamos a ver cómo podemos gestionar esta opción para poder dar voz a cada una de las personas. Hay una opción, queremos hacer este webinar también más interactivo, por lo que iremos lanzando preguntas, principalmente las iré lanzando yo para ir obteniendo información, feedback constante durante el webinar y que sea más interactivo y podemos dar respuestas. E igualmente tenemos nuestro canal de YouTube en el que estamos emitiendo en directo y que, bueno, igualmente estaremos pendientes del chat. Dicho todo esto, y antes de presentar a los panelistas, sí que me gustaría lanzar una primera pregunta, tener un primer pulso sobre qué esperáis de esta sesión, de este contenido. Por lo tanto, voy a lanzar una pregunta. Me gustaría, por favor, pudieseis participar. Aquí la tenéis, os aparecerá y a partir de aquí, pues oye, empezamos a conocernos. ¿Qué esperáis de esta sesión que os vamos a contar hoy y que esperamos sea muy interesante? Damos, nada, 2 minutitos para poder responder, poder obtener información, mientras nos vamos situando y van entrando más personas. A ver qué... Muy bien, herramientas para teletrabajar al poder. Quería comentar, Sergio, posiblemente mientras van respondiendo, yo creo que en YouTube no están viendo la pregunta que hemos hecho, ¿vale? Entonces la voy a leer si te parece. Perfecto. Las personas que están participando en el webinar en Zoom están viendo una ventana emergente que les está preguntando ¿qué crees que os vamos a contar hoy? Y hay varias opciones. La primera es publicidad de Happy Force, la segunda es agilismo o muerte, la tercera es herramientas de teletrabajo, la cuarta es mentiras reconfortantes y la quinta es verdades incómodas. ¿Cuál pensáis, qué creéis que os vamos a contar hoy? Y la gente está respondiendo. Muy bien. De momento, pues bueno, herramientas para teletrabajar, un 60%. Voy contando esto, como dice Ángel, para las personas del canal de YouTube. 21% verdades incómodas. No sé si lo decimos, habrá una correcta, yo creo, pero bueno, vamos. Nadie quiere comprarme Happy Force, que me lo quitan de las manos. Muy bien, yo creo que con esto ya lo podemos dar por finalizada. Vamos a compartir los resultados. Aquí podemos compartir los resultados. 60% herramientas para teletrabajar. 26% verdades incómodas. Luego 8% agilismo muerte. 4% mentiras reconfortantes. Bueno, mira, aquí ya tenemos una primera pista de por dónde podemos ir enfocando este webinar y cómo podemos aportar toda nuestra experiencia. Dicho todo esto, paso a presentaros a los ponentes. Por un lado tenemos a Ale Ríos, socio, amigo, compañero. Llevo desde el 2008 que lo conocí, cofundador de Happy Force, CEO, y bueno, aquí nos encuentra, nos vas a contar. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás hoy?
Estoy a tope, estoy aquí en casa, que no lo podéis imaginar. Estoy en casa aquí en un despachito que tenemos montado, me he puesto guapo para vosotros, ¿eh? Me he puesto corbata y me he duchado. O sea que Muy bien, todo está muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría presentar al segundo panelista. Deciros que si estamos aquí es gracias a él en gran parte, es el gran culpable de que en Happy Force tengamos esta cultura que tenemos centradas en personas, en valores, agilismo, management 3.0, con una cultura muy disruptiva. Para mí es uno de los grandes agilistas, reconocido mundialmente, y bueno, llevamos más de 15 años trabajando con él, advisor de Happy Force, y además pues ayuda a empresas a cambiar su cultura corporativa, transformación agile y en 3.0. Es fundador de Improvement 21 y de verdad que es un placer tenerte. Ángel Medinilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, sabes que siempre me carga mucho las pilas veros, trabajar con vosotros y reíros. Aquí procuraremos mantener un mínimo de seriedad, que ya veréis que es muy poca. Entonces imaginaos si este es el mínimo cuando nos damos permiso lo que es esto. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar con ellos, y esto tiene mucho que ver con el teletrabajo, no sé si os acordáis, el primer día que alguien de vosotros se contactó conmigo fue Alex, y me contó una persona que sigue estando en nuestro ecosistema y que le queremos mucho, pero en aquel momento nos decían, no, es que nuestro director general nos reúne a todos los días y que somos 60 y a cada uno con una hoja Excel le va preguntando cómo está su tarea. Yo dije, Dios, dije, aquí tengo mucho curro. Entonces, de aquello a lo que tenemos hoy en día, fijaos el viaje, ¿no? Qué vértigo. Hombre, así que pues, encantado de estar con vosotros aquí hoy. Gracias Ángel, a nosotros nos ha motivado un montón de cambios. O sea, de ahí ganamos el Best Place to Work varios años. Sí. Happy Force, mucho de la esencia viene de todo lo que hemos estado trabajando con Ángel estos años en cómo hacer las cosas, cultura corporativa, nuevos modelos de gestión. O sea que la verdad es que es un placer tenerte aquí, Ángel. Muy bien, Ángel. Mirad, antes de empezar, como sabíais y os habéis registrado, teníamos como 5 puntos que nos gustaría tratar, pero para ello voy a lanzar una segunda encuesta, un poco para conoceros. Al final nosotros tenemos nuestra experiencia que hemos estado trabajando y que hemos hecho en Happy Force, que es lo que debemos trasladar, y Ángel toda la experiencia que tiene recogida, pero sí que nos gustaría un poco romper el hielo, nos gustaría conoceros y saber qué audiencia tenemos y cuál es el interés. Dejadme que os lance una segunda votación muy rápida y con esto comenzamos. Sobre todo nos gustaría un poco conocer pues experiencia de trabajo remoto, qué audiencia tenemos en este sentido. Ya sabéis que, bueno, tenemos muy bien. Tenemos una dificultad en estos días, que es trabajar con niños. Lo normal, las personas que teletrabajamos normalmente no nos encontramos con esta problemática, esta barrera, porque al final, además de trabajar, ahora tenemos que ser profesores y hacer los deberes con nuestros hijos y compaginarlo con el trabajo. Pero sí es verdad que, bueno, si vamos a dar algunos tips, esto nos viene bien para conocer la audiencia. 50% no tienen niños. Algunos tienen suerte. Hay afortunados en el grupo. No, hombre, es que esto, como decías tú, Sergio, o sea, una cosa es estar en una empresa en la que de vez en cuando tienes un portátil y puedes trabajar desde casa o desde cualquier otro lado. Una cosa muy diferente es trabajar constantemente en remoto y la situación en la que vivimos es además de esto, muchos tenemos a los niños en casa, lo cual es el más difícil todavía, ¿no? Comenta alguien por el chat diciendo, si tuviéramos niños no estaríamos en el webinar. ¡Qué grande! Yo discrepo, es decir, yo tengo muchas personas con las que estos días estamos trabajando que tienen niños, y a mí permitirme romper una lanza en favor de los niños. Los niños no son una enfermedad, no son una plaga y no son un castigo divino que os ha caído en casa, ¿vale? Dicho lo cual, bueno, pues sí, algunos estáis viendo lo complicado que es de repente pues trabajar en entornos menos estables que una oficina. Algunos llevamos toda la vida trabajando en trenes, aeropuertos, aviones, cafés y donde nos pilla, y entonces estamos más acostumbrados a distracciones y bueno, pues nosotros estamos descubriendo cómo danzar con este momento, ¿no? Mira, Ángel, Sergio, veo por ejemplo una persona que se conecta, se llama Álvaro, que se conecta desde Chile, que debe ser prontito, ha madrugado, o prontito o tarde, depende cómo...
Muchas gracias por estar, Álvaro. Álvaro, recuerdo desde aquí, Álvaro, encantado, que nos conocemos de Aguas Andinas. Bueno, finalizamos la votación y vamos a empezar, vamos a compartir los resultados para que podamos verlos entre todos. ¿Qué experiencia tienes con el trabajo en remoto? 33% empezó el lunes. Puedo trabajar puntualmente desde casa, 30%, y trabajo más de un día a la semana, 27%. Interesante esto para empezar nuestro webinar. Curioso, tienes a los niños en casa estos días, 53% no tengo niños, bueno, y 25 y 16 tenemos niños, ¿vale? Aquí sí que es interesante. Yo creo que, Alex, Ángel, podríamos empezar para aquí empezar este webinar. ¿Qué bases del teletrabajo? Porque viendo que hay personas que empezaron el lunes, que es la mayoría, o que trabajan puntualmente, ¿qué tips, así brevemente, rápido, Alex, cuál sería para ti el principal tip? Estás en mute, Alex. ¿No? ¿Estás en mute? Ahora, disculpa. Un tip muy bueno es aprender a utilizar el botón del mute de los micros. Es súper útil el poder desmutear, mutear los micrófonos. Esto cambia la experiencia del teletrabajo muy interesantemente, ¿eh? Hablar sin estar en mute facilita la comunicación. Esto es nivel experto, efectivamente. Facilita la comunicación. Fijaros, cuando hablamos de bases de teletrabajo, Sergio, yo creo que merece la pena lo que decíamos, distinguir entre lo que es teletrabajar en el contexto que nos encontramos ahora, por ejemplo, en España, en el que no podemos salir de casa y tenemos que compartir el día a día con la familia, o sea, con la pareja, con niños si tenemos, con los perros, con las mascotas, con lo que sea, ¿no? Entonces aquí una de las cosas que nosotros hemos hecho, personalmente en mi casa, mi mujer también tiene que teletrabajar, es, en primer lugar, coordinar nuestro horario con el horario escolar de los niños. Porque tenemos una niña de 7 y un niño de 10, y lo que hemos hecho es recoger el horario de los niños y ir trabajando en ese horario y respetar cuando ellos tienen descanso, pues nosotros parar para descansar. Y otra de las cosas que hemos tenido que solventar durante esta semana, y que esto ha sido providencial, ha sido que mi mujer y yo cada día ponemos en común la agenda para evitar tener videoconferencias al mismo tiempo. De esta manera, si yo tengo que trabajar con el equipo de Happy Force, hablar con un cliente, yo sé que ella en ese momento no está en videoconferencia, y si hay que atender a los niños en un momento, ayudarles con los deberes o lo que sea, pues siempre hay uno de backup. Porque el primer día coincidimos los dos en 2 videoconferencias a la vez y fue el caos. Son cosas muy sencillas, pero que simplemente esta pequeña coordinación de agenda nos requiere 10 minutos al día, y a partir de entonces ha hecho que el trabajo sea muchísimo más liviano, ¿no? Y combinarlo con los niños y demás. Ángel, por tu experiencia, que sé que trabajas mucho con empresas para cambiar la cultura, ¿qué te encuentras? ¿Qué dirías a la audiencia que es lo principal? Y de hecho hay una persona, Teresa, que está preguntando cuáles son los tips para gestión de equipos en remoto. ¿Reporting en Excel o no? Y ya estremecimiento en la fuerza interesante. Yo creo que me lo hacen para provocar. Voy a intentar compartiros la pantalla del iPad a ver si lo consigo, a ver si no se rompe. Confirmadme que estáis viendo, sí, está, ¿verdad? Estáis viendo una hoja en blanco. Tiene mucho que ver con lo que a mí me apetecía contar durante esta charla, y ahora sí ya me pongo semiserio durante unos momentos. Hay una curva con la que yo trabajo mucho últimamente como formador, ¿no? Yo me dedico a dar charlas, hago formaciones y luego acompaño a empresas, como os he acompañado a vosotros, en la parte práctica de tener culturas más ágiles, más colaborativas, todo esto de la transformación, ¿no? Y en este trabajo últimamente me encuentro con un problema, y es que yo me doy cuenta de que realmente lo que cambia el mundo y lo que cambia una empresa radicalmente aquí arriba es hablar de valores, de principios y de modelos mentales, ¿no? Es decir, la idea es decir, señores, por ejemplo, el reporting. Bueno, pues el reporting, el equipo que tiene que estar reportando progreso, a mí inmediatamente me enciende una lucecita en un panel, y evidentemente cada caso es un caso. Pero inmediatamente digo, ¿confiamos en el equipo o no confiamos en el equipo? ¿Estamos midiendo resultados en la calle de lo que estamos vendiendo, o realmente lo que quiero saber es cuántas horas están trabajando? Y ahí hay una conversación que tener. Es decir, esto ya no es una cuestión de herramientas, protocolos, sino el decir, oye, ¿realmente en qué estamos aplicando el tiempo? ¿En medir el rendimiento de las personas, su dedicación y sus tareas, o en reflexionar sobre el valor, los clientes, sus necesidades, ¿no? Entonces yo últimamente estoy mucho aquí arriba, hablando de valores, etc. ¿Qué ocurre? Que mucha gente está iniciando el proceso.
Y el problema es que si estamos iniciando el proceso, lo que la gente pide inmediatamente aquí abajo son prácticas. Prácticas, herramientas. Eso de los valores está muy bien, Ángel, pero dime algo sencillo que haga que todo funcione, tío. Y esto no hay un panel digital que yo pueda darle un botón. Sí, claro, efectivamente, ¿no? Entonces la gente me dice, una herramienta, sabéis que muchas veces contaba el chiste, ¿no? La gente me pregunta, oye Ángel, ¿una herramienta buena para gestionar el tiempo? Digo, el reloj es buenísimo para gestionar el tiempo. No, pero yo lo que digo es un sitio donde yo pueda tener mis tareas, digo, una libreta. Y me dicen, no, pero yo lo que quiero, digo, sí, yo sé lo que tú dices. Tú estás buscando un plugin del Outlook que tú le des a un botón y te organice la vida. Pues es que no hay. Es que hay una serie de principios que tú tienes que tener, pues como estamos diciendo, ¿no? De organizarnos, de tal. Y el problema es que si a la gente el lunes, cuando vuelvan a su entorno, no les das algunas herramientas, algunas prácticas, alguna estructura, no saben qué hacer. No podemos solamente darles principios y valores. Por tanto, y muy rápidamente porque ya me voy a un rato, a nivel prácticas y herramientas, cosas que os puedo contar, bueno, pues estaréis leyendo muchas, ¿no? Una parte es crearte un entorno donde tengas buena luz, donde, por ejemplo, no hace falta que tengas un micro hiper pro y tal, pero qué menos que utilizar auriculares para que el sonido del ordenador no se esté metiendo por la pantalla, aprender a utilizar un documento Google compartido, tener una carpeta compartida. Hay 3 o 4 cosas que son muy básicas y, sin embargo, mucha gente las está descubriendo ahora. A nivel más intermedio, incluso antes de hablar de equipos remotos, la gente me decía cuáles son las mejores prácticas para gestionar un equipo, por ejemplo, de subcontratas. Si he subcontratado a una empresa y me están haciendo un desarrollo de software, me están haciendo una app, me están haciendo una web, ¿qué nos recomiendas? Y es lo mismo que recomendamos para equipos remotos. Yo decía, señores, número 1, sincronización diaria con la empresa proveedora. Esto de que nos vemos una vez al mes para que dentro de un mes diga no habéis hecho nada, os habéis equivocado, os habéis desviado de lo que yo quería. No, todos los días una pequeña sincronización. Trabajamos en ciclos cortitos y cada semana, 2 semanas, me enseñas lo que tienes hecho. No me muestres un diagrama de Gantt diciendo porcentaje de un proyecto completado. Eso es, sabéis todos que los números, yo me declaro culpable de este pecado, a los números, si se les tortura lo suficiente, acabarán diciendo lo que tú quieras. Entonces te presentan, mira, 99% completado. Sí. Enséñame el producto. No, el producto no tiene nada que enseñar. Mala. Sincronizaciones diarias, entregas de producto y revisiones de producto muy frecuentemente. Y luego otra de las 2 cosas que decía es, todos los días tú tienes que meterte en las tripas de lo que está haciendo tu equipo. Eso quiere decir, comparte los documentos, comparte los entornos de desarrollo, entra en el producto todos los días y mira qué está pasando. ¿Qué ocurre? Que hay gente que cuando le cuento esto me dice, pero oye, ¿y lo de la agilidad no era trabajar todos en equipo y sincronizarnos todos los días y trabajar en entornos cortos y entregar algo al final? Digo, sí, al final, fíjate, al final sí era una charla de agilismo muerte. Entonces, muchas personas que todavía a lo mejor no han trascendido a los mecanismos de trabajo de agilidad, que no son únicamente mover post-its de izquierda a derecha, sino que son estas cosas que hemos dicho, se están encontrando con que la agilidad, sorpresa, es una forma muy buena de adaptarnos a un entorno complejo, cambiante, casi caótico como el que nos está cayendo estos días. Entonces, esos serían los primeros tips que yo os daría, ¿no? El decir, oye, si todavía no os habéis acostumbrado a trabajar en ciclos cortos, en un equipo que comparte entornos, misiones, objetivos, a medir el impacto en el cliente, a sincronizaros todos los días, no tenéis más remedios, han tirado a la piscina sin flotador. Esto Ángel, yo creo, y para todos los que nos estáis escuchando, esto es muy interesante, porque la pregunta de Teresa, que dice, oye, ¿cuáles son los tips, ¿no? Para la gestión de equipos en remoto? ¿Cómo se reporta? Una de las cosas que nosotros hemos aprendido aquí es que, por ejemplo, si tú tienes a la gente todos físicamente en la misma oficina, tú sí que puedes, como gestor o como manager, ¿no? Ir haciendo una gestión de decir, oye, dime estas son las tareas para ti de hoy, estas son las tareas para ti, estas son las tareas para ti. No es lo ideal, pero bueno, pero más o menos el sistema te lo aguanta. Cuando te mueves en remoto, eso se tambalea. Entonces, a nosotros una de las cosas que nos ayudó mucho, sabéis que en HappyForce llevamos 5 años con la empresa completamente deslocalizada. Una de las cosas es trabajar en equipos, que al final viene también de prácticas ágiles. Y es que no haya electrones libres en la organización. Porque claro, si tú tienes que estar pendiente, ¿no? de si alguien está haciendo su trabajo y tienes 30, 50, 100 personas, te vas a volver loco o loca. Lo que hacemos en este caso es siempre trabajar en equipos, de manera que la responsabilidad es del equipo, no hay un electrón libre, es el equipo el que está trabajando en remoto y el que se tiene que coordinar. Todo esto que has comentado tú, Ángel, de prácticas ágiles, ¿qué hace? Pues facilita muchísimo la transición al teletrabajo. Oye, si todos los días hacemos una breve videoconferencia dentro del equipo para saber qué está ocurriendo, en qué hemos estado trabajando, qué problemas hemos tenido, facilita muchísimo el día a día, ¿no?
la planificación del trabajo y demás. Yo aquí lo que sí que añadiría respecto a tips o a las prácticas que hemos visto que el teletrabajo ayuda mucho a la productividad, es aprovechar el poder del trabajo asíncrono. ¿Esto qué quiere decir? Y creo que hay un vídeo del Jason Fried, de Basecamp, de 13 Sigmas, que se llama ¿Por qué no puedes trabajar en el trabajo? Y una de las cosas que nos dicen es cuando estamos en una oficina, el 80% del 90% del tiempo nos están interrumpiendo constantemente. Que al final los que estamos acostumbrados a trabajar en una oficina, dicen, si es que cuando trabajo es o antes de que llegue todo el mundo, muy pronto por la mañana, o muy pronto por la noche, ¿no? Cuando te vas a un modelo de teletrabajo, estas interrupciones desaparecen y entonces puedes trabajar mucho en asíncrono. Entonces, nosotros aquí utilizamos algunas prácticas para potenciar esto. Por ejemplo, hay muchísimas usamos mucho grabar nuestra pantalla, lo que se llaman screencast. Por ejemplo, yo tengo que explicarle a una persona cómo funciona un nuevo comercial, que tengo que explicarle cómo funciona el CRM. Pues vamos grabando vídeos breves de 1 o 2 minutos en el que yo le hago la explicación y luego se los entrego esos vídeos. Y sirven para esa persona o para cualquiera que llegue después. Y esto son cosas que de manera natural han surgido en el teletrabajo y que facilitan un montón los procesos y reducen, aumentan mucho la productividad o reducen mucho el tiempo perdido, ¿no? Yo iba a contaros también, por daros herramientas, porque no sean solamente principios y buenos consejos, hace ya muchos años, yo recuerdo que teníamos y de hecho estaba por ahí Primitivo y tal, en la época de Ericsson teníamos equipos distribuidos por toda Europa, ¿no? Había alguien que preguntaba en YouTube, ¿tenéis experiencia con equipos remotos? Digo, vagamente, no tengo gente nada más que en 3 continentes. Entonces, la época de Ericsson, recuerdo que teníamos este problema tengo gente trabajando en casa, teletrabajando, tengo gente trabajando en Rumanía, en Escandinavia, en Madrid, y era un problema. Y yo recuerdo que en aquella época yo jugaba un videojuego de estos online, a World of Warcraft, que es una cosa muy mala, y utilizábamos chats de audio para coordinarnos. Y se nos ocurrió el decir, oye, ¿y esta herramienta no la podíamos utilizar? Entonces lo que teníamos era un chat de audio y la gente se acostumbró a que todos los días, cuando llegaban a las 9 de la mañana en su casa, por ejemplo, pues abrían el ordenador, encendían no sé cuánto y se ponían el pinganillo y era como clic, me logo, y era hola, 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 y la gente estaba trabajando y estaban charlando. Y si de repente me tenía que concentrar, habían salas de audio que eran no me molestes. No me molestes significa estoy en la sala de audio, no me molestes, pero si hay una emergencia tremenda, yo puedo entrar y decir, mira, sé que estás en modo no molestar, pero es que tengo una emergencia brutal, necesito que me atiendan, ¿no? Y nos acostumbramos a que la gente incluso trabajando pues estaba charlando y contando cosas. Y luego poco a poco hemos ido también llegando a prácticas más avanzadas, que es en lugar de que cada uno está trabajando en un documento y al final hacemos todos el trabajo de ponerlo en común, cada uno en una presentación ponerla en común, cada uno en un código trabajarlo en común, empezamos a acostumbrar al equipo a trabajar todos en la misma línea, todos en el mismo documento, todos en el mismo repositorio. Y esto es mucho más complejo y mucho más complicado y sin embargo es mucho mejor. Tendemos a veces a intentar simplificar porque nos es más cómodo decir, uy, no, yo me hago una copia del documento, lo modifico y luego vosotros, y claro, cada uno hace una modificación distinta. Luego, ¿quién se encarga de coordinarlo todo? Tardamos muchísimo, creamos cuellos de botella. Entonces, hay una disciplina de trabajar con los mismos medios. Claro. Ángel, Alex, oye, permitidme porque las personas están bastante activas en el chat y tenemos una pregunta, así que vamos a ir un poco por orden. Voy a empezar por la pregunta que me es más fácil y me he apuntado las dudas también del chat y os voy lanzando retos, ¿vale? Tenemos aquí una pregunta de Sergi García que nos dice, siguiendo con equipos remotos, ¿qué hay de la parte más emocional de motivación o tan sencillo como mantener el espíritu del equipo? ¿Alguna idea? Yo creo que en esta situación, ¿no? que hemos visto que más del 40% ha empezado a teletrabajar el lunes y de pronto pues el viernes fue a su oficina y se despidió de sus compañeros pensando que el lunes iba a volver y el lunes pues se levantó con su familia al lado y ahí se quedó. Yo creo que es una preocupación muy, muy común, ¿no? El cómo gestionar la motivación de las personas, la cohesión del equipo. Alex, no sé si nos puedes contar. Nada, una idea que hacemos en Happy Force. Mira, Sergi y todos, nosotros para mantener el equipo cohesionado, si queréis os puedo dar tres directrices que son las que aplicamos en Happy Force. Una lo llamamos el Coffee Time o la sala virtual de cafés. La otra la llamamos Nunca comas solo. Y la tercera la llamamos videoconferencia al segundo o al tercer chat. ¿En qué consiste? El Coffee Time es, nosotros tenemos una sala de reuniones que está convocada a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde cada día y es una reunión que dura 15 minutos. La única norma que tenemos en esa reunión es que no se puede hablar de trabajo.
Al final siempre se acaba hablando de trabajo, pero cuando se lía una conversación de trabajo decimos, oye, esto lo aparcamos y lo hablamos después. Entonces, está abierta a toda la empresa. Esto no es una cosa que va por equipo, sino que eso se pasea por ahí el que quiere. Y entonces ahí pues, se encuentra gente del equipo de producto, con el equipo comercial o con la gente del equipo financiero. Y el objetivo simplemente es fomentar ese momento de café que en una oficina física ocurre de manera natural. Aquí hay que forzarlo un poco, porque lo que nos pasó, mira, una experiencia interesante es que cuando nos movimos a un modelo 100% de teletrabajo, al cabo de unas semanas, era tan, digamos, la sensación era tan productiva, en el sentido de todas las reuniones en el trabajo, era reunión, cierras videoconferencia, otra reunión, trabajo, videoconferencia, que era como, yo me sentía, digo, esto es muy poco humano. Entonces introdujimos estas pequeñas prácticas como los cafés, que ayudan un montón. El segundo es nunca comas solo. Y esto es una práctica, a mí pues personalmente no me gusta ni comer ni cenar solo, entonces muchas veces me encuentro en casa y cuando voy a comer, voy a hacer una parada para comer, yo mando un chat a todo el equipo, digo, chicos, chicas, oye, estoy en la sala de los cafés, voy a comer, me estoy preparando la cocina, el que quiera que venga. Y es muy habitual que te juntes con 3, 4 o 5 personas, igual que si estás en una oficina y bajas a la cantina o bajas a comer y dices, oye, ¿quién se viene a comer conmigo? Y es una manera, claro, nosotros a veces estamos 6 meses que hemos contratado a una persona, 6 meses sin verlo físicamente, solo lo hemos visto por videoconferencia. Y te das cuenta que generas unos lazos y un conocimiento de esa persona muy profundo gracias a estas cosas. Y luego el tercer punto, que lo llamamos videoconferencia al tercer chat, es nosotros utilizamos, en este caso Slack, una plataforma de mensajería instantánea, y yo pues le escribo a Sergio, oye Sergio, mira, que te tengo que hacer una pregunta, que necesito que me atiendas ahora. ¿Sí que quieres esto? Entonces, al tercer chat lo que hacemos es lanzamos una videoconferencia. Y entonces, en 3 minutos de videoconferencia en la que ponemos la cámara, tienes un contacto más humano con esa persona, te ahorras unos 750 mensajes de chat hasta que te pones de acuerdo y mejoras la interacción humana. Entonces, Sergi, esos serían un poco los tips que te podría dar. Los cafés, el comer juntos, y la videoconferencia, fomentarlo estas interrupciones. Espero haber respondido a tu respuesta. Sí. Ángel, te voy a trasladar a ti una que tenemos, que es sobre gestión de la productividad. A ver si la encuentro por aquí, que tengo... A ver, reporting como comunicación, soporte a las llamadas... Mientras la busca Sergio, aclárala, voy a añadir una cosilla a lo que comentaba Alex del tema motivación. A mí una cosa que nos pasa muchas veces, hay 2 cosas que quería comentar. La primera es, en un entorno en el que de repente nos está preocupando tanto el tema productividad, una de las cosas que yo introduzco es, vamos a empezar una reunión, los primeros 5 o 10 minutos de la reunión son para preguntarle a la gente, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estáis en casa? ¿Cómo estás llevando estos días? ¿Qué tal están tus niños? ¿Cómo lo lleva tu mujer? Y hay mucha gente que es como, vayamos rápido al tema. Y es muy contraintuitivo porque realmente tú dices, cuanto menos vas dedicando a que se mantenga esa conexión personal, a la larga eso va a derivar en personas menos enganchadas, con menos ganas de hacer una videoconferencia, mientras que si la videoconferencia y el rato que estamos juntos es un rato en el que nos reímos, es un rato en el que me preguntan qué tal estoy y me puedo desahogar un poco, de repente la siguiente vídeo como que te apetece más. ¿Vale? Bill Campbell era el coach de Eric Schmidt, era el CEO de Google, era el coach de Steve Jobs en Google, en Apple, era coach de Marissa Mayer en Yahoo, de Sheryl Sandberg en Facebook. Hay un libro que se llama The $1 Trillion Coach, el coach del trillón de dólares. Este hombre era una eminencia en Silicon Valley y fue coach de empresas brutales. Y él introdujo en todas estas empresas la idea de que en los comités de dirección, en el CXO, los primeros 10-15 minutos de la reunión eran para field reports, que era gente que ha ido a las oficinas del mundo. Cuéntanos qué tal están en Alemania y cómo está la gente, qué está pasando allí, cuéntanos tu viaje, cómo se come en Alemania. Y eso crea ese vínculo y esa conexión. Entonces, ahora más que nunca, porque eso surge de una manera muy espontánea en los cafés de la oficina y sin embargo no surge de manera espontánea en las videoconferencias. Le tenemos que meter energía. Y eso viene al segundo punto, que a lo mejor ahora lo podemos enlazar con lo de la productividad. Vale, mira, la he encontrado, ¿eh? Sí, muy rápido. Lo que nos está metiendo el trabajar a distancia es ruido. De repente perdemos mucha señal, perdemos el lenguaje corporal, perdemos espacio de comunicación informal. Y entonces, si tenemos mucho ruido, hay 2 posibles soluciones, que son reducir el ruido, que sería volver a juntarnos todos otra vez juntos en una oficina un tiempo. Como eso no es posible, lo que tenemos que hacer es aumentar la señal. Para aumentar la señal, ¿qué hacemos? Bueno, pues si yo tengo un equipo que están sentados juntos todo el día y ese equipo que están sentados juntos todo el día le encuentra valor a reunirse 15 minutos al día y sincronizarse,
Un equipo que no está junto, a lo mejor en vez de reunirse menos, se tendría que reunir más. Tendrían que hacer reunión por la mañana, reunión por la tarde, reunión de comida, reunión de café. Y claro, todos decimos, ¡oh, qué pereza! Chicos, sí, pero es que nos han metido un ruido que no teníamos. Entonces, o nos acostumbramos al ruido y que entonces baja la relación señal-ruido. Yo es que soy teleco y de vez en cuando me sale el telequillo interior. Pero entonces la tele se va a ver muy mal y entonces cuando decimos, ¡no hay productividad! O reducimos el ruido, o juntamos a todos, que eso es maravilloso, o metemos más señal, y meter más señal significa todos conectados, 100% del tiempo, 100% no, a lo mejor como creo que Primitivo lo decía por el chat, a lo mejor por las mañanas priorizamos el estar conectados todos y por las tardes priorizamos el estar individualmente con las tareas de cada uno. Pero sí sincronizar esos espacios y hace falta un rol de facilitación, hace falta una persona que persiga activamente al equipo para decir, conéctate, cuéntanos, actualízanos, pide ayuda y cosas así. Es por ejemplo, disculpa, y yo ahora lo que dice Ángel, en el fondo cuando estás en un contexto de videoconferencia, de manera natural no ocurren estas interacciones humanas. Entonces hay que hacer un esfuerzo extra para que ocurran, ¿no? Por eso estas ideas de los cafés o esto de fomentar el vídeo y demás. Y yo sé, Sergio, que no te estamos dejando moderar, que sabías que esto podía pasar. Estaba preguntando María Teresa, y claro, a veces, gracias María Teresa, porque hay veces que nosotros damos cosas como muy por hecho, pero hay alguien que estaba preguntando, ¿cómo hacéis estos cafés en remoto? ¿Nos lo podéis enseñar? Claro, yo me quedo como, de hecho, ostras. Disculpa, porque así ya vas a responder. Fabián nos respondía que Deli Fabián nos preguntaba que Deli le ha respondido. Sí. ¿Cómo se organiza un Coffee Time en una organización de 1.300 empleados? Así que te dejo a ver qué dices. Pista número 1, no los 1.300 a la vez. Es primera recomendación que os daría. A ver, nada que hacéis en una organización de 1.300 empleados lo estáis haciendo con los 1.300 a la vez. Al final, si piensas un poco cómo trabajáis todos los días, tú estás trabajando con 10, 15, 20 personas que son con las que más te relacionas. Y luego un día tienes personas con las que te relacionas. Entonces yo diría igual que lo haces así. ¿Cómo te tomas tú el café en la oficina todos los días? ¿Te los tomas con los 1.300? No, te lo vas a tomar con la gente que tienes más cercana. Esto es igual. De hecho, si tienes 1.300 personas en un edificio, probablemente igual tengas 6 o 7 cafeterías, ¿no? O 5 cafeterías. Bueno, pues tendrías que tener 5 salas diferentes de como 5 café rooms. Y otra de las cosas que nos está pasando con este entorno de complejidad es que, de nuevo, nos está tirando al mundo de la agilidad de cabeza y sin flotador. Lo que te funcionaba en una estructura en la cual uno le podía dar órdenes a 500 a la vez, cuando de repente nos distribuyen a todos, ya no te funciona. ¿Qué necesitas? Unidades más pequeñas. Otro de los consejos que damos, y no es por seguir el evangelio del agilismo, es, oye, intenta favorecer la creación de unidades autónomas de 6, 7, 8, 9 personas. En el momento en el que son 200 y todos los días tienen que estar reunidos, las estructuras de comunicación son complicadísimas y lo que tendemos es a decir que decida uno y que nos diga a los demás lo que tenemos que hacer. Y eso tiene muchos límites a la hora de creatividad, innovación, resiliencia. ¿Qué pasa cuando ese uno se le cae la conexión de internet? 200 que se quedan desconectados y no saben qué hacer. Ángel, un poco viendo la parte esta de productividad. Sergio, sigues ahí. Sigo aquí. Yo insisto, voy a ser moderador de este webinar. Eso, ¿no? Te había visto. Álvaro nos contaba cómo movilizar a una organización, que yo creo que esto seguro que de los participantes se encuentra en esta situación, cómo movilizar a una organización con una cultura presencial fuerte, sin cultura de teletrabajo y de un día a otro lo sacas a casa. ¿Cómo gestionas que la productividad no sea un caos? Y le ha faltado añadir, y gratis. Y gratis. Exacto, y que no cueste dinero. De hecho, luego ha puesto otro chat que ponía tips para reaccionar rápido y no colapsar, teletrabajar y no morir en el intento. Y me quiero excusar porque también a veces me pasa que como nosotros tenemos mucha confianza, estamos aquí de cachondeo, vamos a decirlo con palabras, y a veces os gasto bromas como le acabo de gastar a la persona que ha hecho la pregunta y van con la mejor de las intenciones, ¿eh? No, que nadie piense que nos estamos riendo de las preguntas, ni muchísimo menos. Alex, ¿quieres darle un tiento a esta? Sí, la verdad es que es un reto. ¿Cómo era el nombre de la persona, Sergio? Álvaro. Álvaro, entiendo perfectamente la pregunta, porque muchas empresas se encuentran ahora con esto, ¿no? Que yo el otro día en LinkedIn compartía un post que decía, marzo 2020 las empresas descubren el teletrabajo.
es ahora de repente que tienes un problema enorme que te obliga, ¿no?, el Estado a quedarte en casa, dices, ahí va, y ahora toda la cultura que tenía antigua, ¿cómo la traslado? Porque es un freno para trabajar así, que es justo lo que estaba comentando Ángel. Fijaros, yo aquí en estos casos, yo creo que lo que es fundamental para hacer que esto funcione, y me voy un poco a la parte de valores, ya no tanto a la parte de tips, es la confianza. Y aquí siempre me gusta el ejemplo de Ricardo Semler, de la empresa Semco, que decía, cuando yo asumí el mando de la compañía, era una compañía enorme, industrial, dice, tenían arcos de detectores de metales en todas las entradas de las fábricas. Y él preguntó por qué, ¿no? Y dijeron, es que los empleados roban material y para que no roben les hemos puesto estos arcos de seguridad. Y claro, Ricardo en ese momento hizo así, aparte me lo puedo imaginar, dijo, esto está muy mal. Esto está muy mal. ¿Sabéis lo que hizo? Lanzó una orden y dijo, al día siguiente, mañana quiero todos los arcos desmantelados. Y las herramientas de trabajo se las regalo a los empleados, son suyas. ¿Vale? Lo que hizo, si os fijáis, es un ejercicio de confianza brutal. Y lo hizo de la noche a la mañana, ¿eh? Dijo, oye, las herramientas son tuyas, te las regalo, se acaban los arcos de seguridad. ¿Sabéis cuántas llaves inglesas desaparecieron a partir de aquel día? Pues podéis imaginar la respuesta, ninguna. ¿Y dónde están los ladrones que robaban antes? Porque no has despedido a nadie, son los mismos, las mismas personas. Al final, con esto lo que quiero decir es que para hacerlo funcionar necesitas trasladar confianza a la gente. La confianza la tienes que dar, no tienes que decir, no se la tienen que ganar. Entonces, es un ejercicio de confianza y de saltar un poco al vacío. Esto de entrada, como valores y demás. Sí, Sergio. Alex, Ángel, vamos a ir un poco más a los tips, porque la verdad es que tenemos bastante participación, así que dejadme que os vaya lanzando preguntas que tenemos en el chat y preguntas que se nos acumulan. Una que está saliendo es del rol de sincronizador que estáis comentando, ¿no? Que para este tipo de reuniones, seguimiento, etcétera, si no surge de forma proactiva, ¿quién recomendáis que asuma este rol? Ángel. Lo he estado viendo, ¿no? Y de nuevo volvemos a utilizar la metáfora de nos han tirado a la piscina. Si hemos estado progresando durante los últimos años a estructuras más ágiles y teníamos ya estos equipos, esto ya debería estar solucionado. De hecho, una pregunta que os hago, es decir, en las reuniones presenciales no nos hacía bien y no nos hacía falta un facilitador, porque yo cuando voy a las empresas siempre me dicen, es que tenemos muchas reuniones, es que las reuniones son fatales, es que se alargan mucho, es que son muy poco productivas. Pero nos hemos acostumbrado a que eso es lo normal. Y ahora de repente las movemos a online y nos damos cuenta de que es que no es que sean poco productivas, es que son insostenibles, ¿no? Entonces, hay un montón, el otro día leía un decálogo, no sé si era Seth Godin o algo así, pero daba una serie de ideas sobre cómo desarrollar una reunión online. Y decía, número 1, anúnciala con tiempo. Número 2, tengo un tema para la reunión. Número 3, tengo una agenda clara. Número 4, que todo el mundo sepa. Y decía, pucha, pero es que estos son los consejos para cualquier reunión que montes en la oficina. Es decir, es que esto ya deberíamos de estar haciéndolo. Es como una broma que teníamos esta mañana, ¿no? Que leemos, si ahora estás teletrabajando desde casa, dúchate todos los días. Y yo decía, ¿y antes no? O sea, ¿qué pasa? Es como, ¿en serio ahora es cuando la gente se va a duchar todos los días? Ponte pantalones para trabajar, no como yo. Sí, efectivamente. Yo no me atrevo a tanto como Alex, pero sí llevo las pantuflas. Eso es, nos permitimos lujos. Y esto que estamos haciendo de echarnos una risa durante un webinar por mucha gente que esté y tal, también súper importante por lo que decíamos antes, ¿no? Si convertimos este webinar en, ¡oh, qué pereza! Ahora nos van a leer aquí la cartilla. Me vuelvo a la pregunta. Rol de facilitación. Oye, debería ya de existir, lo primero. Ahora, no existe. Fantástico. Tienes dos opciones. Tú eliges. Primero, tú, menganito, facilitador, estas son tus responsabilidades, te hago personalmente responsable de que las reuniones funcionen. Vale, pues ya tienes a un tío básicamente acojonado y tienes a todo el equipo diciendo porque él y este no es mi jefe y tal. Bueno, la otra es déjales que se autoorganicen. Y esto da mucho miedo y de nuevo nos volvemos al tema de los valores y las culturas. Quiero tener una empresa muy ágil, quiero tener una empresa súper motivada, pero no confío en la gente y no les autoorganizo y no les doy autonomía y no les doy libertad y los tengo constreñidos y les digo todo el día lo que tienen que hacer. En el año 46, William L. McKnight, que fue el fundador de 3M, cuando 3M era la empresa más innovadora del planeta, decía, ¿por qué contratamos a gente con talento? Y luego estamos todo el día diciéndoles lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. No tiene ningún sentido. Y también decía, si construimos vallas alrededor de las personas, lo que obtenemos son corderos. Entonces, tip práctico. Yo diría, para resolverlo lo más rápidamente posible, reuniones cortitas y al final déjales al principio que se autoorganicen y al final de la reunión di, señores, ¿qué ha funcionado en esta reunión?
Ah, pues mira, ha ido muy bien. ¿Qué no ha funcionado? Y cuando te digan, es que todo el mundo habla a la vez, vale. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer en la siguiente? Y que propongan. Oye, pues que tengamos un moderador o no. Entre todos vamos a guardar el turno y vamos a levantar la mano y vamos, perfecto, siguiente reunión, probamos. ¿Ha funcionado? Magnífico. No ha funcionado, chicos, sigue sin funcionar. ¿Qué se os ocurre que hagamos ahora? Este rol de ¿qué se os ocurre que hacemos ahora? Es el de facilitar realmente. Lo que pasa es que si yo poco a poco les voy enseñando esta dinámica, este kata de haz pequeñito, analiza qué tal te ha ido, reflexiona, cambia algo, vuelve a probar. Cuando cojan esa mecánica, yo ya me puedo quitar de en medio. Claro. Si ellos entienden que constantemente tienen que revisar qué está funcionando, qué no está funcionando, y entonces proponer cambios e implementarlos, mi rol, mi trabajo ya está hecho. ¿Cómo se llama esto? Como decían los Simpsons, comunismo. Retrospectiva. Y de nuevo dices, ah, pero esto es lo del agilismo del Scrum. Digo, en realidad a mí me da igual lo del agilismo. Es que esto es una buena idea. Cada X tiempo analicemos qué funciona, qué no funciona, cambiemos. Por tanto, yo no diría a partir de mañana todos los jefes de proyecto de la organización son facilitadores de reuniones. El dedazo. Porque seguimos perpetuando una cultura de roles organizativos, autoridad jerárquica. En vez de eso, empieza a promover que los equipos sean autónomos. Okay. Gracias, Ángel. Ale, tengo una para ti, que yo creo que tenemos dos preguntas muy parecidas, que es, Franklin nos pregunta qué estrategia usarían para incluir un nuevo miembro a un equipo remoto con el objetivo de lograr una cohesión de ese miembro al equipo. Sí. Y tengo por aquí otra, si no recuerdo mal, a ver... Bueno, yo creo que se nos ha ido. ¿Cómo hacemos el onboarding? Cuando alguien entra... Ah, sí, está, la ha contestado Dani vale. Por chat, pero están relacionadas. Así que básicamente es, oye, ¿qué pasa cuando se incorpora alguien nuevo a la empresa en estas condiciones? Sí. Fijaros, volvemos a las bases de cómo estamos estructurados. Un nuevo miembro, si tenemos la organización con electrones libres, en el que tú metes a alguien y está aislado, es un problema. Sin embargo, si estamos trabajando por equipos, cuando un nuevo miembro se incorpora a HappyForce, entra dentro de un equipo y ese equipo cada día tiene su reunión de sincronización por videoconferencia y desde el día cero conoce a todo el mundo, está a 10 minutitos, sabe que empieza a oír en qué está trabajando cada uno y demás. Entonces, simplemente al meterlo en la mecánica de reuniones diarias, planificaciones semanales y demás, sin hacer nada adicional, él se hace el auto-onboarding. Adicionalmente, como comentaba Dani que ha contestado a esta pregunta también a través del chat, ¿no? Creo que preguntaba Ana Gené cómo hacer el onboarding virtual. Nosotros le asignamos lo que llamamos un buddy, ¿no? Cuando viene alguien nuevo, pues le asignas una persona en la empresa que es el que le guía o el que le acompaña. Eso se hace tanto en virtual como en offline. Y hay una práctica que nosotros también realizamos que viene de Extreme Programming, que básicamente es el trabajar con alguien compartiendo pantalla. Entonces, por ejemplo, yo tengo que trabajar, y no necesariamente para programar, yo tengo que preparar una propuesta para un cliente y le puedo decir a Ángel, oye, ¿me ayudas? Nos conectamos, yo comparto mi pantalla y yo voy haciendo el PowerPoint y Ángel va mirando y me va preguntando, oye, ¿y esto cómo lo haces? ¿Y esto por qué? Y de esa manera, que parece que la productividad se divide entre dos, porque dices, chato, tienes a dos con una pantalla haciendo una presentación. Lo que ocurre es que es justo al contrario. La cantidad de cosas que aprendo yo de Ángel y Ángel de mí mientras preparamos esa presentación y el resultado del trabajo es brutal. Entonces, eso también lo aplicamos mucho para los onboarding. Si quieres, Sergio, puedo mostrar también las dos herramientas que utilizamos, si me permitís. A ver, que tengo aquí preparado dos. Mirad, nosotros lo que tenemos también para facilitar cuando alguien se incorpora a la empresa es, tenemos un Who is Who, y en este caso nosotros usamos un tablón de Trello, en el que muestra las distintas personas de los equipos. Y tú puedes, oye, pues mira, oye, ¿quién es Ángel, que es advisor de HappyForce? O Alma, ¿no? Que se dedica a Alma, que es lo que le gusta. Pues cada uno rellena su ficha y la comparte con los demás. Entonces, esto te da una visión muy rápida de quién es cada uno. Y luego tenemos un tablón también de Trello, que básicamente son los pasos. Cuando entra una persona, durante la primera semana, le decimos durante esos días qué es lo que tiene que hacer. Oye, mira, léete esto, hace una reunión, una videoconferencia, ves un café virtual con Marcos, otro con Dani, otro con Fernando, mírate la presentación. Y entonces, más o menos en una semana, ha hablado con todas las personas, digamos, que le van a dar una visión de la cultura, de los procesos. Aquí algo que añadir, Alex, es intentamos con este tablón que la persona conozca muy bien HappyForce, ya que no podemos estar con él físicamente, acompañarles, etcétera. Básicamente decimos, oye, durante los 5 primeros días, en vez de venir a HappyForce, conectar tu ordenador y ponerte a trabajar a lo loco sin saber por dónde ir, primero conoces el producto,
te enseñamos todos nuestros materiales, información que tenemos, investiga para que cuando te pongas a trabajar lo hagas con sentido, ¿no? Y sepas por qué estás haciendo tu trabajo, ¿no? Y esto es importante. Ángel, te paso una pregunta que es... Marta Moreno nos pregunta, no me he olvidado de Sergi Primitivo, lo hago vuestra pregunta. ¿Qué tips podemos usar para poder sincronizarnos en el equipo y promover esa agilidad en un equipo de 10 personas? ¿Cuáles son las palancas, aparte de trabajar en ciclos? Y si nos podéis dar un poco más de detalle. Y te la voy a unir con la que nos ha hecho Carmen en YouTube, que es cómo tener una reunión efectiva con 20 personas o más. Empecé esta semana con mis alumnos de universidad. A no verle las caras a los 43, preferí organizar grupos, pero tengo que repetir 4 o 5 veces la clase. Breakout rooms, Ángel, para esto. Sí, de hecho, para no entrar muy técnicos, porque tampoco se trata de que sea una sesión de apoyo técnico de herramientas, ayer por la tarde hicimos un meetup con el grupo de Agile Barcelona, de Agile Barcelona, sobre teleformación. Entonces hablamos mucho de esto y hicimos una sesión con 80 personas conectadas a Zoom, más otros 50, 60 siguiéndola por YouTube, y trabajamos juntos en un documento y generamos un documento de tips entre todos en una hora. Está grabado, ¿vale? Está en mi canal de YouTube y está tuiteado. Mi Twitter es Ángel-M. Aprovecho para pediros que le deis al like y os suscribáis. Conseguir followers, por lo visto, no sé para qué, no me pagan por los followers, pero yo consigo followers. No, en serio, está publicado ahí y creo que en LinkedIn le he subido también el enlace. Entonces, ahí tenéis, si te miras la dinámica, puedes ver cómo es, y si luego tienes dudas me puedes escribir y te doy. Esta era una, ¿no? La de grupos grandes de clase. La otra era, lo que pasa es que la pregunta era muy genérica, ¿no? ¿Cómo sincronizar a un equipo de 10 personas? Sí, dice, ¿qué tips podemos usar para poder sincronizarnos en equipo y promover esa agilidad? ¿Cuáles son las palancas aparte de trabajar en ciclos? Hombre, para mí una de las cosas importantes, quiero decir, hay veces que me encuentro con equipos que me dicen, queremos sincronizarnos, y cuando analizo el equipo digo, ¿para qué? Tienes a 6 personas trabajando en 6 temas distintos. Entonces aquí no existe necesidad de sincronización, porque esto en realidad no es el tipo de equipo que estamos promoviendo. El tipo de equipo que promovemos es un equipo que juega contra un mismo resultado, contra un mismo objetivo. Entonces, si esto es así, si realmente tenemos un equipo que se responsabiliza de una entrega, lo importante es que tengamos visibilidad de esa entrega y del resultado de esa entrega constante, ¿no? Es decir, yo más que sincronizar todos los días qué está haciendo cada uno, lo que tendríamos es que todos los días mostrarle al equipo, chicos, el partido va 0-3, vamos perdiendo 3 goles abajo, y que el equipo diga, ¡ostras!, y que tengan esas dinámicas y esas liturgias, si queréis. No me gusta muchas veces llamarlo así, pero es decir, oye, todos los días tenemos una sincronización, y en vez de decir, pues yo he hecho esto y hoy voy a hacer esto otro, hablar un poco de cómo vamos con respecto al resultado. Establecer un objetivo, una de las cosas que se mencionaba en Scrum en los inicios y se perdió mucho en el tiempo, el sprint goal, ¿no? Es decir, ¿qué deberíamos, si todo va bien, qué nos gustaría que ocurriera dentro de 2 semanas? Y en vez de decir, pues que todo el mundo haya trabajado 8 horas al día o más, no es eso. La cuestión no es si trabajamos muchas horas o no, sino si le hemos impactado al resultado. En sentido más diario, práctico, Alex lo estaba comentando, ¿no? El tema de compartir herramientas. Hay una práctica muy sencilla, me bajo a la parte de abajo de la curva. Yo siempre que hacemos una videoconferencia de trabajo remoto, por ejemplo, ahora tengo un equipo con el que estoy desarrollando un curso que vamos a sacar de liderazgo a finales de este año, y lo estoy sincronizando con Colombia y Argentina. Entonces, siempre que nos conectamos, hay un documento en paralelo. Hay un Google Doc, hay una hoja Excel, un Google Spreadsheet. Puede ser una herramienta más florida, como puede ser un Trello, en nuestro caso usamos Trello, o un Miro, un Mural, de estas que permiten además dibujar y pegar fotos. Entonces, ahí ya podéis jugar con las herramientas lo que queráis. Cuando hagamos un resumen de esta charla, también os daremos una lista de herramientas para que juguéis. Pero el hecho de que todos podamos estar escribiendo en ese documento a la vez es muy buena manera de sincronizar. Ayer tuvimos a 80 personas trabajando al mismo tiempo en una sola plantilla de Google Spreadsheet, y salió una lista de mejores prácticas de teleformación. En 45 minutos, 1 hora, sin formación previa. Hubo una facilitación de personas que ya hemos hecho antes y que decimos, venga, pues lo vamos a hacer así, así, así. Pero muy buena idea siempre tener un soporte en el que podamos estar todos entrando y viendo lo que está ocurriendo. Chicos, sigo con las preguntas que nos faltan, que son las de Sergi Primitivo, ¿vale? Relacionada con la pregunta de Álvaro, nos comenta Sergi, ¿cómo concienciar al personal no acostumbrado a trabajo remoto a evitar la infosicación? La gente usa los emails y las herramientas de chat en modo conversación presencial y la saturación es brutal. Bueno, yo creo que aquí un poco lo que decía Alex antes, que era que al tercer WhatsApp, al tercer mail intercambiado, oye, abramos un Zoom
nos conectamos, hablamos un momento y yo creo que es mucho más ágil y evitas esa infosicación. No sé si Ángel, Alex, muy brevemente queréis... Sí, hay una muy rápida que es: todo equipo en algún momento debería de pararse y generar unos acuerdos de equipo. Y esos acuerdos de equipo, una vez es decir, cuando ya llevan mucho tiempo incluso, una vez al trimestre, es bueno revisarlos y decir, ¿siguen siendo relevantes nuestros acuerdos de equipo o hay que introducir alguno nuevo? Unos acuerdos de equipo pueden decir, señores, a partir del tercer email paramos los emails y llamamos. O, señores, por sistema no andéis copiando a todo el mundo con los correos. Bueno, ¿y entonces cómo lo hacemos? Y se toma una decisión y de nuevo iteramos, ¿no? Pasan 2 semanas y dices, pues la gente sigue mandando correos. Bueno, pues entonces vamos a ver qué hacemos. Eso es lo primero, es decir, a nivel práctico, una reunión del equipo diciendo cómo nos vamos a comportar, qué hacemos con las interrupciones, con los WhatsApp, qué hacemos con los tiempos, con los cafés. ¿Se habla de trabajo en los cafés? No se habla de trabajo en los cafés, ¿no? Esta es la primera. La segunda, hay una tecnología secreta alienígena que descubrimos en Happy Force hace mucho tiempo y esta os la vamos a compartir ahora. No se lo contéis a nadie porque es súper secreta, pero se llama hablar con la gente. Es decir, cuando tienes una persona que sistemáticamente manda 500 correos al día, habla con esa persona. ¿Quién debería de hacerlo? Claro, cuando lo hace tu jefe, sientes que te están riñendo y que te van a despedir. El rol de facilitador, de nuevo, es muy bueno para eso, porque tu facilitador es una persona que os está ayudando a trabajar, pero no es el que te sube el salario, te baja el salario, te despide, te contrata. Entonces, que alguien pueda sacar esos temas incómodos para que los hablemos, súper positivo. Alex, ideas para esto. Esta no es una idea muy popular, ¿eh? Yo no usaría Slack. Es decir, a mí todo lo que es mensajería instantánea y demás me agobia un montón. Yo lo que invito a la gente es a que utilice medios más asíncronos, que en vez de un chat dices, oye, si yo tengo que, por ejemplo, escribir un post o un pequeño memo en el que es una página, me obliga a pensar lo que quiero hacer, me obliga a dar una estructura, no es lanzar cualquier cosa que se me pasa por la cabeza, se lo chuto a alguien en un chat, que te llega una idea, que dices, ¿esto qué es? Sin contexto ni nada. Entonces, por eso yo soy muy defensor de Basecamp, aunque en Happy Force me ha podido el equipo de desarrollo, me han quitado Basecamp y me han puesto Slack, pero bueno, yo sigo haciendo campaña incluso en estos momentos. Alex, disculpa, porque mira, son casi ya las 12 menos 10, nos estamos acercando al final y voy a aprovechar porque algunas personas nos han preguntado qué herramienta se usaba y ha sido una de las respuestas más votadas. Si os parece a la audiencia, os voy a lanzar nuestra última pregunta, va sobre herramientas, a ver si... Y así yo creo que podemos abrir este último bloque y nos acercamos al final de nuestro webinar. Sí. Y así voy. Ahí mira, y yo mientras la gente lanzase el poll, yo voy a contestar una pregunta que ha salido de alguien anónimo, que dice, cuando pase esta crisis y sea posible volver a presencial, dice, ¿cómo veis los modelos híbridos? 4 días en remoto, 1 presencial, 4 por la mañana. Yo la verdad es que en este sentido estoy muy contento porque creo que muchas de las empresas van a cambiar. Ayer hablaba con un compañero, un amigo que tiene una empresa de 80 personas y decía, ha sido brutal porque estamos trabajando en remoto súper bien. Sí que es cierto que tienen una cultura muy buena. Dice, creo que voy a dar de baja la oficina y que vamos a cambiar el modelo de trabajo a partir de ahora. Entonces, yo creo que sí que van a tener futuro. Yo lo que sí que te puedo hablar del modelo híbrido es de uno que no funciona, o que yo por lo menos no considero que funciona, que es cuando tienes un equipo y están 3 personas presencial y 2 personas en remoto. Eso es mucho más difícil de hacerlo funcionar, porque las 3 personas que tienes en presencial tienen digamos, un ancho de banda de comunicación muy alto y generalmente es fácil olvidarte de que tienes gente en el otro lado que hay que comunicar de otra manera. Si tienes un equipo de son 6, 7, 10 y los 10 están en remoto, cada uno en su casa, no hay problema. Lo que a nosotros siempre nos ha costado es combinar ambos, ¿no? 3 en una oficina o 10 en una oficina y 1 en casa. Pobre, el que está en casa siempre está descolgado. Perdona, Alex, recordad que tenemos la pregunta, en que solo tenemos una votación. No sé si... ¿Te has lanzado la pregunta? No lo he visto. O sea, bueno, tenemos la pregunta esta que estamos lanzando a todos los participantes. ¿Tienes las herramientas necesarias para teletrabajar? ¿Qué apps o qué herramientas usas para videoconferencia y qué otras usas para comunicarte? Curioso, bueno, solo tenemos una persona que nos ha participado. Yo no veo la pregunta. No estaba publicada ahí, yo ya le he dado el botón, a ver si ahora la veis. No ha salido, no. A ver, déjame, Alex, un segundo, que la vuelvo a relanzar, si puedo. Dale a relanzar. Ahora sí que la veo, ahora sí que me sale en la pantalla. ¿Sí? Venga, ahora, vale, perfecto.
sea, que la primera, son 2 preguntas. La primera hace referencia a si tenéis las herramientas necesarias para trabajar, porque la empresa, digamos, lo ha previsto. Y la segunda es ¿qué herramientas, la segunda y la tercera, qué herramientas estáis utilizando habitualmente? Esto nos dará una idea. Mientras vais... Perdona, Sergio. No, sigue, Ángel. Porque sí, ¿no? Damos tiempo para que respondan. Una de las cosas que a mí me ha pasado mucho trabajando con muchos países, especialmente, bueno, tampoco quiero generalizar, compañías muy grandes, multinacionales, sectores quizá generalmente más tradicionales, en los que hace 2 años les decías, vamos a hacer una videoconferencia por Zoom o por Skype si quieres, y te decían, no, es que nuestro departamento de IT no nos deja. Hay que utilizar herramientas corporativas y tal. Claro, estas empresas ahora mismo se están pegando un leñazo y no voy a decir, pues te aguantas ni te lo mereces, porque soy una buena persona. Pero es que llega un momento en el que dices, tío, es que esto lo teníais que haber empezado hace mucho tiempo. Una de las cosas que ocurre es que para que un segmento de la empresa pueda cumplir con que no hayan virus, que esté todo seguro, que esté todo controlado, que lo entiendo perfectamente, pero lo que estás haciendo es frenar la capacidad de la empresa de adaptarse a un momento de incertidumbre como este. Entonces hay un dicho en Andalucía, ¿no?, de tierra de olivos. La gente dice, el mejor momento de plantar un olivo fue hace 40 años, porque un olivo tarda 40 años en ser productivo, y el segundo mejor momento es hoy. Entonces, si no empezasteis hace ya 4 o 5 años a mover vuestros equipos a agilidad, a adaptaros al teletrabajo, a trabajar orientados a resultados, colaboración, pues hoy es un muy buen día para empezar. Tenemos ya compartido resultados, ¿verdad, Sergio? Sí. Oye, Ángel y Alex, para que lo tengáis presente, son -5, sí. 10 minutitos a este área, 5 minutitos de conclusión. Entonces, bueno, un 75% nos comenta que sí, que la empresa ha pensado en todo, con lo cual nos alegramos y es una muy buena noticia. Dentro de las apps para videoconferencia, Microsoft Teams es la más usada, y luego Hangout y Zoom están muy parejos. Y sobre otras herramientas para comunicarte y coordinarte, tenemos el email con un 78%, y luego bueno, WhatsApp, Slack están muy parejos. Super. A partir de aquí, Alex, Ángel, una muy breve es, ¿cuál creéis que es la herramienta, bueno, base o fundamental que podría ser ahora? Y Arnaud preguntó una herramienta que utilicemos para grabar pantallas o crear vídeos, que yo creo que puede ser interesante, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Yo te puedo decir muy rápidamente, voy a ser súper rápido. A mí ahora mismo la herramienta que no me puedes quitar es Zoom. Es decir, yo preferiría estar sin correo electrónico y sin WhatsApp que estar sin Zoom en este momento en el que estoy trabajando. Creo que Zoom me resuelve muchísimas cosas. A los que tenéis otras herramientas, si os funcionan, fenomenal. O sea, la clave no está en la herramienta. Si os funcionan, fenomenal. Si no estáis contentos con la herramienta que miráis, no tengo acciones de Zoom, ya me gustaría. Una herramienta brutal. Y estábamos diciendo, sí... Para grabar pantallas, grabar pantallas, sí. Yo, porque saco vídeos y enchufo cosas y tal, no sé cuánto, utilizo ScreenFlow. ScreenFlow es de pago, pero es poquito dinero y es muy fácil de utilizar y me sirve para muchas cosas, porque me sirve para editar vídeos y tal. Pero hay herramientas de captura de pantalla gratuitas, no recuerdo ahora mismo los nombres, a poco que busquéis os van a salir. Las hay muy sencillas. He puesto, Ángel, en el chat una que yo utilizo, que es gratuita, se llama Loom, L-O-O-M, que te permite hacer un screencast de la pantalla. En parte te pone incluso tu cámara, la cámara con tu cara y demás. Pues la he compartido para que le echéis una idea. Genial. Sergio, ¿tenemos alguna pregunta más por ahí? Meritxell y Primitivo, que están pendientes. Vamos con la de Primitivo, Ángel, si quieres tú, para cómo gestionarla. Y Alex, te dejo la de Meritxell a ti, por si la quieres ir pensando. Ángel, ¿cómo gestionar la empatía del miedo generando confianza para tener resiliencia en las empresas tradicionales que se ven forzadas a teletrabajar por esta situación? Qué buena. Para terminar. Claro, son preguntas muy amplias, ¿no? Es decir, aquello de cómo gestionar el miedo, así en 3 pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Efectivamente. Pero creo que la pregunta va muy bien orientada porque empieza hablando de la empatía, ¿no? Es decir, efectivamente hay gente que ahora mismo lo que tiene es miedo. Una de las cosas que nos ha pasado a veces es que nos hemos quejado de que si los directivos de las empresas, que no quieren cambiar, porque es que no sé cuánto. Y hubo un momento en el que yo aprendí a decir, perdona, estamos hablando de personas que tienen a lo mejor 50, 56 años, lo cual quiere decir que si pierden ahora mismo su trabajo, muchos de ellos son unemployable, es decir, es muy difícil que puedan encontrar un nuevo trabajo. Se encuentran en el punto de gasto más grande de su vida, es decir, están pagando su casa, la de la playa, la universidad de los niños,
viven asediados de trabajo y eso significa que hace 10 años que no hacen un curso y una formación, están muy desactualizados. Estoy generalizando, pero existe ese perfil. Y de repente a esa persona le dices que el rol de manager va a desaparecer y que los equipos son autoorganizados. Esa persona entra en pánico y va a ser un enemigo de la transformación. Entonces, una de las cosas que he aprendido con el tiempo y que utilizo hoy en día es a una persona que está en miedo no puedes razonar con ella. Es como el que le tiene miedo a las arañas y le dices, pero si la araña te tiene más miedo a ti que a mí, que tú a ella. Y tú has visto alguna vez que alguien diga, hostia, pues no lo había visto desde ese punto de vista. Pues ya no me dan miedo las arañas. El miedo es una cosa irracional y como es irracional es muy emocional. Entonces, lo que es muy importante es conectar emocionalmente con las personas, detectar que existe ese miedo y que existe esa inquietud. Entender que esa persona que ahora mismo a lo mejor puede estar siendo agresiva, tóxica, es una persona de tu familia, es una persona de tu tribu, es una persona de tu cultura. Si estás creando una cultura en la cual en la primera vez que alguien entra en pánico, lo vamos a pegar la patada y lo que queremos es echarlo porque es un tóxico, vale, perfecto, esa es la cultura que estás creando, sé consciente y consecuente con ella. En vez de eso, piensa que la persona que está en miedo y que está pataleando, chillando y quejándose, lo que está es sufriendo. Nadie que tiene miedo es feliz. Entonces, es muy importante conectar con las personas a un nivel muy personal y muy primordial, muy de abrazar a esa persona. Una vez dije lo de abrazar y me dijeron, pero ¿física o metafóricamente? Digo, las dos. Entonces, es el momento de decirle a la gente... virtualmente. Efectivamente. Entonces, ahora, ¿cómo conectar emocionalmente con las personas? Se nos sale del webinar. Sí, muy importante es decir esto que hemos dicho, dedica tiempo específico, no ya al seguimiento de los proyectos, al reporting, a las Excel y a las entregas, dedica tiempo específico, salas one-on-one para decir, oye, ¿cómo estás? Y cuando le preguntes a la gente cómo estás, hay una respuesta que nunca debes de aceptar, que es bien. Bien es el comodín. A la gente le preguntamos, ¿cómo estás? Y dicen, bien. Y dicen, no, perdona un momentito. ¿Qué cómo estás? Y la gente dice, no, jodido, me estoy divorciando, mi hijo me ha suspendido todo, se me ha roto el coche, no puedo salir de casa. ¿No habías dicho bien? ¿No? Por decir, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Es como, estamos muy acostumbrados a decir esto. Indaga un poco más. Ahí, por ejemplo, todo lo que aprendáis, no se trata de que os convirtáis en coaches, pero lo que aprendáis de técnicas de coaching y de herramientas de coaching que podáis llevar a vuestro trabajo, nosotros en los cursos de liderazgo estamos trayendo prácticas y herramientas, aclarando que eso no te convierte en un coach, pero hay cosas que te pueden ayudar a conectar con qué está pasando dentro de las personas. Alex, no sé si quieres añadir, la pregunta es... Alex, le paso la voz a Sergio, sí. No, sí, yo te voy a cortar e interrumpir porque, oye, son las 12 para estar on time. Tenemos una última pregunta y con esto yo creo que podemos ir a las conclusiones y cerrar. Mira, Franklin, que yo lo voy a unir con la pregunta de Meritxell, nos decía que faltaba responder una pregunta que es cuando pase esta crisis y es posible volver al modelo presencial, ¿cómo veis los modelos híbridos, no? Y de hecho, Meritxell nos pregunta, si tienes un equipo mixto, una parte ha de ser presencial 100% porque usan maquinaria y el otro puede ser parte presencial, ¿qué idea se os ocurre? ¿Vale? Yo creo que has respondido, pero vale, si nos puedes dar un tip breve. Yo lo que diría es, de cara, por ejemplo, a la situación que comenta Chey, esto se soluciona con tecnología ahora mismo. Yo creo que este equipo que está presencial, que disponga de una sala de videoconferencias, o igual si el mismo entorno de trabajo lo permite, ¿no? Con una cámara de estas de gran angular, una pantalla gigante, de manera que puedan conectar con el resto, tanto para esa interacción informal como pueden ser unos cafés, como para una sesión de trabajo en el que igual, oye, están haciendo una planificación o lo que sea. Lo que necesitan es un espacio donde poder tener esa sala. Y yo creo que eso sí que sería factible. Y luego lo que decía Franklin, ¿no? De, oye, ¿qué pasa de esto de trabajar, por ejemplo, 4 días en la oficina o 1 desde casa? Aquí lo que podríamos compartir es esto en la empresa de aplicaciones móviles, en Movivery. Nosotros tenemos este formato, tenemos oficina física y la gente, los equipos puede decidir trabajar desde casa. Aquí fíjate, Franklin, lo que nos pasó, y es que en una empresa no muy grande de 60 personas, lo que les dijimos es, podéis decidir cada equipo cómo trabajar. Si queréis trabajar todos los días desde casa, todos los días desde casa. Si queréis hacer un modelo mixto, hacer un modelo mixto. Y fíjate que en una empresa tan pequeña, 4 equipos diferentes en los que hicimos la prueba, cada equipo llegó a una conclusión diferente. Porque nosotros lo único que les pedimos es, haced la prueba durante un mes y nos decís qué es lo que os ha funcionado mejor. Y cada equipo sacó una conclusión diferente. Un equipo dijo, oye, a nosotros nos va bien todos los miércoles trabajar desde casa. Y nos va bien quiere decir que hemos mejorado la productividad un 15%, porque nos aislamos, trabajamos y demás. Claro, yo como directivo podría decir, ya está,
mañana todos, a partir de la semana que viene, los miércoles se trabaja desde casa y aumento la productividad de la empresa un 15%, ¿verdad? No, evidentemente no es así. Para ese equipo, en esas circunstancias, les iba bien eso. Pero es que en otro equipo decidieron utilizarlo de manera libre, ¿no? Oye, pues mira, hoy me va bien quedarme yo desde casa y me quedo desde casa. Otros equipos decidieron dedicar más días. La cuestión es que fíjate que en un contexto tan pequeño, yo no puedo establecer una norma para ver cómo hacerlo. Lo que sí que puedo hacer es trasladar a la gente la capacidad de decidir y pedirles, oye, medid lo que funciona, haced vuestra retrospectiva y compartirlo con los demás para que aprendamos. Y eso yo creo que es la manera de volver a un equipo mixto. Y fijaros que no es videoconferencia, es lo que nos explica Ángel desde hace 12 puñeteros años. Y añado una cosa, es muy probable que se pueda dar una situación como la que decís, oye, pues tengo gente que opera maquinaria y tengo gente en el mismo equipo que no tiene por qué. Y a veces lo que nos pasa es que llamamos equipo al todo, y no es eso. Es decir, hay veces que la gente dice, es que el equipo, y meten en el equipo a toda la empresa, ¿no? Y está muy bien porque es una manera de utilizar un lenguaje que parece que todos somos lo mismo, pero a lo mejor resulta, me pasó hace poco en una compañía que no permitían el teletrabajo a la gente de tecnología, porque es que entonces la gente de call center iba a querer también teletrabajar, y claro, los de call center no podían. Y como el call center no puede teletrabajar, pues entonces los de tecnología no teletrabajan. Y tú dices, es que son dos flujos de valor distintos. Es que tengo un flujo en el que tengo gente atendiendo clientes en un horario determinado, en un teléfono determinado, y luego tengo otro flujo en el que tengo gente creando aplicaciones. A lo mejor son dos equipos diferentes. Si consideras que todo eso es un equipo, claro, entonces te viene lo del modo híbrido. Pero es que a lo mejor dices, mira, hay flujos que puedo virtualizar y que pueden trabajar en remoto, y oye, en una tienda de retail, en equipo de retail, pues estoy pensando en clientes míos, pues en Mango, en Desigual, pues tienes a la gente de tienda que tiene que estar abriendo y tienen que estar en la tienda, y tienes a la gente que están haciendo los medios digitales y que pueden estar trabajando desde su casa o desde el Caribe, y no pasa nada, ¿vale? Una de las cosas que también quería añadiros es preparaos muchos de vosotros para cuando pase esta crisis, que pasará, porque va a pasar, que mucha gente os diga, no quiero volver a la oficina. No quiero, con lo bien que estaba en casa. No me vuelvas a meter en un horario de telecommuting para allá y telecommuting para acá, y de ruido y de interrupciones y no sé cuánto. Yo estaba en mi casa encantado. Uno que me ha sorprendido ha sido mi hijo. Ayer me conecté con él, él tiene 15 años, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás llevando las clases en remoto? Y dice, fenomenal, papá, porque puedo estar estudiando y hablando con mis compañeros, que en el cole no nos dejan. Y tú dices, ¡ouch! ¡Ouch! Bienvenidos al siglo XXI, chicos. Sí. Oye, Alex, Ángel, no sé si os parece, podríamos darle el micro a los participantes. Sabéis que tenéis la opción de levantar la mano, entonces, y nosotros tenemos la opción de pasaros el micro virtual y sacaros al escenario. Así que, ¿quién quiere contar su experiencia? ¿Quién quiere contar qué herramienta le está funcionando o qué tips ha puesto en marcha en estos días? Hacer una pregunta, lo que damos ahora unos minutos, vamos a acabar a cuarto puntuales. Entonces, si alguien quiere participar, el que quiera... Si alguien quiere participar, pues levanta la mano o nos lo puede comentar en el chat y bueno, le damos el micro virtual. Si no, Ángel contará un chiste. Entonces, levantar la mano rápido. Y mientras tanto, hemos preparado un formulario con 2 preguntas, que básicamente es que si os ha gustado el webinar y si cambiaríais una cosa, ¿qué sería? Os lo enviaremos a todos después con un mensaje de agradecimiento y un enlace a la grabación para que podáis compartirlo también si lo consideráis interesante internamente con vuestros equipos y demás. Me extraña que normalmente me suele pasar mucho que cuando digo, bueno, hemos terminado la charla, ¿alguna pregunta? Levanta una persona la mano y digo, sí, me dicen, ¿eso que bebes en mate? Y yo, sí. ¿Pero eres argentino? Y yo, no. Y entonces digo, no está prohibido beber mate siendo español, no pasa nada. Es raro que todavía nadie haya preguntado por el mate. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces nos despedimos. Sí, nos despedimos. Sí, comentaros que os haremos llegar un resumen de la sesión. Hemos preparado un MyMap con herramientas, tips de que hemos hablado, cómo trabajar de manera, cómo mantener el equipo cohesionado, buenas prácticas para moderar una videoconferencia y las bases tecnológicas. Os haremos llegar este MyMap con un mensaje de agradecimiento. O sea que muchísimas gracias por venir. Hemos sido 90 personas, creo, al final. Hemos llegado casi al límite.
O sea, más los de YouTube. Y recordaros que esto en teoría... por YouTube. Efectivamente, y hay también otros 25 más aproximadamente. En teoría debe de quedar grabado también. Entonces, una de las cosas que podéis hacer también es si dices, ay, me hubiera encantado que alguien de mi trabajo, que mi equipo, que mi pareja, quien sea, viera este vídeo, van a poder hacerlo en diferido, no con la posibilidad de intervenir, pero lo vais a tener también para poder utilizarlo. Muy bien. Oye, pues nada, muchas gracias a todos. Ángel, Alex, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Un abrazo. Chao.